estás narrando muy bien todo lo que pasa en español. ¿Siempre fue así tu español, Nacho? No, y de hecho me estaba preguntando eso. Cuando hablo Ajá. contigo, te digo contigo, pero podría tutearte hablando con otra conjugación. Palestina, Argentina, Ecuador, Haití. Tenemos tanto, qué bueno que tenemos tanto No, en 20 increíble. años. Y me ha pasado también de viajar a otros países y encontrar la pantalla de Telesur de repente y ver noticias de Telesur en otros Ah. países y decir, wow. Te sentaste ahí y lo primero que te pregunté es, ¿tenés la guitarra, Nacho? ¿La tenés? A ver. Tenemos la guitarra acá, presente. Fiel compañera, incansable compañera de Nacho, ¿eh? Exacto, tanto en las coberturas, pero también cuando vamos andando. Nuevo capítulo, Voces del Sur, ¿cómo están? ¿Listos? Ya se les hizo la sana costumbre de vernos. 20 años cumple Telesur y quienes trabajamos aquí nos tomamos este ratito para compartir, para hablar de las anécdotas, de las coberturas, de los temas que nos rompieron el corazón, quiénes, cómo fue, dónde se dio y la importancia de lo que llevamos a la pantalla de Telesur. Así que bienvenido hoy nuestro corresponsal en Brasil, Nacho querido, siempre lo saludo así. Él es Ignacio Lemus, don Ignacio Lemus. Pero Nacho está hecho de una fibra donde cuando arrancamos a hablar, él ya preprodujo la noticia, tiene invitados, lo muestra todo y puede también en portugués y en español llevarles la información de Telesur a casa. Así que Nachito, cuando quieras, vamos a integrarte. Voy a decirte una vez más el cariño que te tenemos desde aquí. Cada vez que estás en Caracas siempre es una fiesta y siempre venís con un bagaje y una capacidad de trabajo increíble. Lo resalto, ¿eh? El mundo lo tiene que saber, Nachito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marce? Un gusto hablar contigo. Es una alegría estar llegando a estos 20 años de Telesur y estar presente y estar adentro de todo este universo, en todo esto que nos mueve día a día, tanto del lado de Caracas, del lado de La Habana, del lado de Sao Paulo, donde sea, pero todos juntos en este tren que sigue andando, ¿no? Te sentaste ahí y lo primero que te pregunté es, ¿tenés la guitarra, Nacho? ¿La tenés? A ver. Tenemos la guitarra acá, presente. Fiel compañera, incansable compañera de Nacho, ¿eh? Exacto, tanto en las coberturas, pero también cuando vamos andando en algunas coberturas, preguntando qué canciones hacen durante los recorridos. Empezamos a conocer canciones que son algunas del lado de Argentina, otras que son de este lado de Brasil. Canciones que están en la frontera, en regiones fronterizas. Por ejemplo, Mato Grosso do Sul. Hay canciones que yo escuchaba cuando era chico en la escuela, que bailaba en actos folclóricos de Argentina y que se escuchan... ¿También bailás, Nacho? No, no tanto. Ya fui perdiendo algunas capacidades en todos estos años, ¿no? Pero hay muchas cosas Está en bien. común que fuimos descubriendo y canciones que se empiezan a meter en nuestra vida a lo largo de las coberturas también. Contame de algo de eso, sobre todo. Hay momentos, porque siempre le llevas a quien ve Telesur, ya sea en redes sociales, en la pantalla tradicional, en el broadcast, en español, en portugués, siempre le llevas a Telesur un ojo muy, muy social en cada una de las fotografías que a lo mejor pones en Instagram, en cada uno de los espacios que mostrás con la cámara cuando estás cubriendo una noticia. Siempre aparece ahí un enfoque distinto y es ese plus lo que te hace tan valioso, Nacho. Contame, por favor, cuando llegas, por ejemplo, al lugar de la noticia, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo que más te impresiona? Y cómo también aparece ahí la mochila de Telesur con esto de veracidad, desde el lugar de los hechos, lo que tenemos que contarle a nuestra gente. Siempre cuando vamos a alguna cobertura, primero buscamos, damos una mirada en el lugar y las voces que nos van a ser útiles para llevar el relato de lo que queremos en ese lugar. Siempre hay unos primeros 5 minutos de entrar en clima en alguna cobertura, de tratar de entender qué elementos vamos a recoger para poder armar una historia. Como que pensamos las notas como historias siempre, como historias de vida, más allá de la información, que hace que una nota sea linda, que hace que la persona que va a ver esa nota disfrute de lo que va a ver, que hace que esa persona se conecte con las personas que están dentro de ese lugar. No solamente nos interesa llevar la información, sino también que la persona sienta empatía con el que está siendo grabado, con el que está hablando en una nota. Eso es lo que nos hace
Quizás lo que hace que una cobertura sea hecha por Telesur y no sea hecha por otro medio. Tratar de que la persona se entienda que el que está del otro lado está contando una historia que también hace parte de su vida, del espectador, y que haya una conexión entre esas dos personas. Un poco nuestra tarea, especialmente en Brasil, eso lo sentí, es lo que más siento. Tratar de trabajar como no solo un mensajero, sino como un puente. Entre Iba a dos idiomas. preguntarte eso, justamente, si en Brasil relacionan el logo, por ejemplo, de Telesur, si te respetan como trabajador de prensa, si relacionan la señal, si la conocen. No tanto, en general no tanto, porque Telesur no aparece en Brasil en los canales de cable, pero sí hay una cuestión de fidelidad, así de quien conoce Telesur casi que nos abraza y nos da un beso prácticamente en las coberturas. Se desesperan y agradecen mucho por nuestra presencia y agradecen mucho nuestra presencia, porque es un nicho que está vacío, que no tiene cobertura prácticamente de los medios locales, y Telesur da esa mirada que otros medios locales no les dan, inclusive agradecen y resaltan la necesidad de que esté Telesur cada vez más presente en Brasil. ¿Qué cobertura es así la favorita, la que decís, aquí logré mostrar todo lo que yo había preparado y todo lo que yo quería contar de la verdad de esta noticia? Mi favorita no es esa, Marcela. ¿Sabes mi favorita cuál es? La cobertura en la que yo fui a buscar algo y me traje otra cosa totalmente diferente de lo que esperaba. Y eso pasa constantemente. Y eso también es lo que me enseña. Somos dos personas, nosotros hacemos las coberturas con Julia Nassif, que es mi compañera, y desde el comienzo de Telesur estamos ya hace 10 años haciendo coberturas, y nuestra vida va cambiando cuando suceden esas cosas. Vamos a hacer una nota, ya sabemos todo lo que tenemos que mostrar, en 10 años se repiten las situaciones, inevitablemente, ¿viste? Se vuelve una rutina, a veces se mecaniza, y eso es lo que menos me gusta del trabajo. Lo que más me gusta es ir a un lugar, descubrir algo nuevo, aprender, llevarme eso para mi vida, cambiar mi manera de ser en relación a lo que aprendí trabajando, porque es una escuela y son universos todo el tiempo diferentes que vamos descubriendo. Entonces a veces te vas a una ocupación en Sao Paulo y la realidad de la gente que vive en esa ocupación es una, pero a veces te vas a un asentamiento de reforma agraria y la realidad es otra. A veces una aldea indígena y la cosmovisión y la concepción de las cosas y del día a día es totalmente diferente. Y eso es, para la vida, es gigantesco. Para la nota, obviamente, es muy importante, pero yo me voy llevando todo el tiempo cosas diferentes y muy enriquecedoras. El tema es que por ahí en esos espacios te vemos sonreír poco, pero cuando no sonreís nunca, Nacho, es cuando estás en Brasilia, ahí como el espacio donde se toman las decisiones políticas, la información, la forma de llevar la noticia cambia. Y también quiero preguntarte qué pasa cuando vas a Brasilia. Bueno, ahora que estamos en confianza, puedo decir que es la cobertura más aburrida esa, porque es la institucionalidad, porque ¿Vieron? Brasilia fue creada para ser también así, para ser institucional, para que no haya espacio al caos, para que sea todo ordenado, como lo pensó Oscar Niemeyer, el urbanista brasileño, que es una eminencia, pero al mismo tiempo también hay una distancia muy grande de la población brasileña y lo que pasa en Brasilia y lo que pasa en las instituciones. Y eso se siente en Brasilia. Ese es el clima. Por un lado es muy rico en cuanto a lo político, a esa vida política que en muchos espacios de Brasil no se ve tan claramente en la relación con la alta institucionalidad, pero por otro lado también en esto que te contaba antes de aprendizaje, de novedades, de sorpresas, es el espacio donde vos tenés que forzar para sacar algo nuevo, ¿entendés? Cuando vas a estos espacios, a estas conferencias de prensa, por ejemplo, te tenés que forzar para que haya para encontrar noticias en un espacio que suele ser siempre burocratizado, muy duro en relación a brindarte noticias. Hablemos ahora de dejando Brasil, un ámbito mucho más global, mucho más amplio, de esas coberturas de Telesur que no te las puedes sacar jamás de la mente. De esos que decís, esto quedó y es para siempre, forever. Ok, hay varias. Hay varias por sensaciones. A ver. Como diferentes características tienen. Algunas por sensaciones personales, por dificultades que tuvimos. Por ejemplo, te podría nombrar, qué sé yo, situaciones de violencia policial, balas de goma, situaciones rigurosas, así que de rigor, quiero decir,
que no las podemos olvidar, e incluso nos hicieron cambiar la forma de hacer coberturas. Antes quizás, cuando empezamos a hacer coberturas hace 10 años, poníamos más el cuerpo. Ahora, quizá como aquellos jugadores que empiezan a quedarse viejos y corren menos, pero saben jugar más y pensar más, nos pasa un poco eso, ¿no? Saber dónde no hay que meterse, saber dónde hay que meterse, gastar menos energía en algunas cosas y ponerlas en otras, ¿no? No usas casco generalmente cuando te metes en lugares difíciles, Nacho. No acostumbramos a usar casco. No acostumbramos a usar casco. A veces lamentamos y decimos, uy, tenía que traer el casco hoy. Pero también Brasil fue cambiando. Los inicios 2014, 2013 eran tiempo de casco, ahora no tanto, pero de repente te encontrás con situaciones que no esperabas y lo necesitabas el casco. Otra situación, claro. Vos me preguntás por anécdotas, así una anécdota muy increíble fue una ocupación en una hacienda de un testaferro de Michel Temer durante el gobierno de facto acá en Brasil. El MST entró... Imagínate, el frigorífico y todo lo demás. Exactamente. El MST, el Movimiento Sin Tierra, entró, rompió un candado, abrieron la puerta por la noche, nosotros filmamos lo que estaba pasando. Yo fui con mi auto, entré con el auto, filmamos ahí la situación, todo. De repente, en medio de la cobertura, no lo conté nunca en cámara, ¿no? Se me caen las llaves en medio de la cobertura, perdí las llaves adentro de la hacienda que había sido ocupada, y yo dije, esta gente va a sale de acá en 5 horas y yo me quedé con el auto acá adentro. Con un miedo terrible. Bueno, el asunto que encontré, las llaves, salimos, salió todo perfecto, pero bueno, pasan estas cosas que te hacen aprender cuáles cuidados tenés que tener y cuáles no. Y por otro lado hay coberturas que más allá de lo personal son increíbles, como cuando terminó el programa Mais Médicos en Brasil, salieron los médicos cubanos, Telesur hizo una cobertura gigante en varios puntos del país para mostrar cuáles son los baches que estaba dejando la salida de los médicos cubanos. Recuerdo esa cobertura porque había ciudadanos brasileños que lloraban al despedir a los médicos cubanos. Exactamente, había lugares donde nunca en la historia, 500 años de colonización y de Brasil y demás, nunca había pisado un médico y llegaron los médicos cubanos por primera vez. Nosotros vimos en internet una historia de un médico cubano que se estaba despidiendo por carta de sus pacientes indígenas en el medio de la Amazonía. Imagínate. Porque porque se tuvo que ir de un día para el otro y le dijeron no volvés. Y hizo la despedida y nosotros conseguimos encontrar al médico, juntarnos con el médico, salir en una avioneta, 4 horas de avioneta por arriba de la Amazonía y llegar hasta la aldea. Bueno, para llegar hasta la aldea, y era lo que hacía el médico cada 20 días, 15 días, pasamos horas de miedo, todo el mundo rezando arriba de la avioneta, porque era un avión muy peligroso, las condiciones climáticas eran muy peligrosas, y nos advertían eso. A la salida nos dijeron, miren que hay que salir a tal hora, porque si no se complica. La corrida de cobertura, nos atrasamos un poco, y la vuelta fue de un temor así gigantesco. Una semana después se cayó una avioneta en esas situaciones. Entonces, son así experiencias que no se ven en la cámara a veces, pero que nos dejan con la piel erizada durante días, ¿viste? Claro, con la adrenalina full también y el miedo disparado en el cuerpo. Nacho, estábamos en las coberturas globales, esas coberturas que hizo Telesur y que decís, bueno, a mí no me tocó, pero me gustó mucho. Esto podría haberse hecho de esta otra manera o esta cobertura quedó para siempre en mi corazón, por X razón. Bueno, esa que te contaba de los médicos cubanos fue de llorar. Por eso, pero esa es de Brasil y de otros países... Palestina, Argentina, Ecuador, Haití, tenemos tanto, qué bueno que tenemos tanto. No, increíble. Y me ha pasado también de viajar a otros países y encontrar la pantalla de Telesur de repente y ver noticias de Telesur en otros países y decir, wow, mirá dónde estoy, en un país de Medio Oriente y encuentro la pantalla de Telesur de repente ahí. ¿Eso te pasó? Sí, increíble. Dale, es como encontrarte con la camiseta de Maradona en Irán, por ejemplo. Exactamente. No, llegás a un hotel, pones la televisión y de repente Telesur en un lugar donde se habla árabe. Pero también me ha pasado estar viviendo del otro lado el golpe en Bolivia, el golpe en Honduras, con toda la familia, todos reunidos, mirando Telesur, desesperadamente sabiendo qué iba a pasar y también haciendo la interpretación de lo que iba a pasar en Bolivia desde la mirada brasileña, con todo lo que eso implicaba. Entonces también de alguna manera informando, tratando de traducir también a portugués mucho material.
esas situaciones hacen que esos momentos de Telesur te hagan pensar, si no hubiese estado Telesur en ese lugar, la historia quizás sería otra. O cuando intentó entrar el grupo de Lima a Venezuela por la fuerza, si Telesur no hubiese estado ahí, no, estaríamos hablando quizás hoy de otra cosa. Entonces todos esos momentos son claves y también te hacen reflexionar un poco a la hora del trabajo propio sobre la importancia de estar en campo, de no ser periodistas de sofá. Hoy, inclusive con los desafíos que tienen las redes sociales, la posverdad y demás, la importancia de estar en campo y llevar noticias reales de lo que está pasando. La presencia de un periodista, de una corresponsal, de una cámara, puede determinar la historia, ¿viste, Marcela? Y vos lo sabés también. Estás narrando muy bien todo lo que pasa en español. ¿Siempre fue así tu español, Nacho? No, y de hecho me estaba preguntando eso. Cuando hablo contigo, te digo contigo, pero podría tutearte hablando con otra conjugación argentina, ¿no? Y mi idioma fue cambiando también, la conjugación fue cambiando en las conversaciones con Telesur y con otros corresponsales de otros puntos de América Latina. Y por otro lado también mi portugués a veces se mezcla, se va para un portuñol, mi español va cambiando, algunas palabras se me olvidan. Hay palabras que se llaman falsos amigos aquí también, entre Brasil y Argentina, por ejemplo, que son palabras iguales, pero que tienen diferentes significados. Y a veces se te escapa, se te va para un lado en medio de la cobertura, digo alguna palabra en portugués, vuelvo, me acomodo. Cambió mi español en relación al portugués, pero también cambió mi español en relación a otros países de América Latina. Y eso para mí fue buenísimo, porque la relación de Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires, con otras regiones de Argentina y también de otros países de América Latina, es muy pobre la relación que tienen en relación a la cultura, al interés por otros espacios. Y eso para mí, de estar en Telesur, me dio mucho conocimiento. Es algo a lo que agradezco día a día, ¿no? Cuando hablamos de ese sincretismo, bueno, ya tenemos experiencias a lo largo de la historia, inclusive de la más reciente en nuestra América, que el sincretismo no siempre ha dado buenos resultados, pero cuando lo pensamos en función de nuestro trabajo y cómo hemos ido creciendo y hemos ido haciendo tarea y años en Telesur, está bueno saber, por ejemplo, una experiencia de esas, Nacho. ¿Alguna vez lloraste? Oh, muchas. ¿Sí? Una vez cada 2 meses, más o menos. Ay, ¿qué te hace llorar? No, muchas. Déjame pensar. La mayoría de las veces, cuando escucho relatos, cuando hay una persona y te lo tragas el llanto, ¿no? Porque también no querés influir en lo que está diciendo la persona. Pero, claro. No sé, hay momentos así, momentos, cuando fue la prisión de Lula, no lloraba por lo que estaba pasando políticamente, sino por ver las caras de las personas. Había mucha gente, que era un proceso de 30, casi me emociono contándolo de nuevo, pero 30 años de un proceso de construcción social en Brasil, y de repente gente que participó de todo ese proceso veía que terminaba en la prisión del tipo que encabezaba todo ese proceso, ¿no? Y gente llorando. Todo lo que le costó a Lula llegar al primer mandato para que arrancara el siguiente así. Voy a titular, Nacho es llorón. ¿Sí? Eso por un lado, así queda claro de una vez. Y que cuando no sonreís y no permitís mostrarte de otras maneras es porque estás cuidando realmente ese corazón sensible. Quiero ir ahora a mandato actual de Lula, el momento en el cual todo se pone muy difícil, Bolsonaro aparece en acción y Lula de manera muy firme se planta y defiende su asunción presidencial. Contalo vos, contame ese día para el pueblo de Brasil, específicamente en cuanto a la cobertura que se da en pantalla de Telesur, porque no es lo mismo estar en Telesur contando esto que a lo mejor Globo o cualquiera de las otras hegemónicas de Brasil, que sabemos que son muy poderosas, Nacho. Sí, eso es como contar un partido de fútbol, porque estás faltan 5 minutos, el resultado está prácticamente igual y 1 millón de votos determinan la historia. 1 millón de votos para cualquier país es gigantesco. Hago esa aclaración entre paréntesis. Para Brasil 1 millón de votos es un municipio. Y 1 millón de votos determina la historia de un país. Y vos estás en el momento, en esos 5 minutos, no sabés qué va a pasar, en vivo con
helicópteros de Globo, 5 helicópteros en el cielo de Globo que te chupan la señal de tu Live View. El Live View es la mochila que usamos para hacer las transmisiones. Intencionalmente lo hacen, además. Además, entonces vos te quedas sin conexión, tal vez tenés que luchar para poder ganarles a esas infraestructuras que están dentro de la disputa mediática también, que van chupando la señal de internet y no te dejan mandar los mensajes e informar. Todo eso es adrenalina, la gente gritando, la gente con nervios, sin saber lo que va a pasar. Y bueno, esos momentos son increíbles porque son un partido de fútbol, como te decía, puede determinar el futuro de un país y vos estás viviendo minuto a minuto todo eso y necesitas informarlo en tiempo real. Además, es mucho más fácil mandar después con la noticia digerida la información que en el momento informar lo que pasó y además tratar de hacer una interpretación rápida de todo lo que sucede. Eso es increíble. Y por otro lado, hay una cuestión que decías, Brasil hoy. Para nosotros a veces es mucho más fácil, como periodistas, yo siento, hacer una cobertura de oposición que una cobertura dentro del oficialismo, ¿no? Pero la situación ahora es quizás más compleja todavía, pensando en Brasil, pensando que ahora hay nuevos espectros, que no son solamente izquierda y derecha, sino que hay gobiernos más revolucionarios, hay gobiernos de carácter progresista que se van ya acercando a los gobiernos socialdemócratas de Europa, a posturas que están ya más cerca de la derecha. Hay un gobierno en Brasil que es amplio, de centro derecha, dicen muchos, porque fue la manera de vencer a Bolsonaro, y eso hace que la cobertura sea mucho más difícil, entender todo eso, conseguir informar, ubicarse políticamente en todos esos espacios, hace que sea muy complejo entender la realidad, interpretarla y también saber dónde estás parado vos como periodista en todo ese universo. Si ahora vinieran y otra vez llevamos el tiempo atrás, un jaloncito hacia atrás y te dicen, uy, Nacho, hay una señal que está trabajando, que tiene la sede principal en Caracas, corresponsalías en todo el mundo, trabaja en español, en inglés, tiene un muy buen horizonte de expansión. ¿Te animas a trabajar en Telesur? ¿Qué le decís? Yo no puedo evitar esto. Yo ya estaba en el universo Telesur sin estar dentro de Telesur. Con mi compañera ya hacíamos notas por amor, militancia, por el placer de contar historias e ir examinando mundos que estaban dentro de la lógica Telesur sin vivir en Telesur. Y cuando, llegó la oportunidad de Telesur fue un sueño para nosotros porque estábamos haciendo eso dentro del espacio que nos gustaría hacerlo. Y después vas descubriendo que no solamente es eso, sino que hay muchas más cuestiones dentro de un canal que no es lo mismo ser un reportero en la calle sin relación con un canal o con todo lo que pasa políticamente y demás, que hacerlo dentro de un espacio donde hay otros periodistas, donde tenemos que ponernos de acuerdo, donde tenemos que conversar línea editorial, donde tenemos que entender que no solamente es lo que pasa en Brasil, en un lugar de Brasil, sino que también hay otros lugares y hay otras disputas que a veces se entrelazan. O sea, se vuelve todo mucho más complejo. Y, o sea, desde ese primer día de Telesur hasta lo que va pasando después, ves que el mundo es mucho más complejo y que nuestra manera de hacer noticias es mucho más compleja que esa que inicialmente hacíamos solamente por amor y por placer a la hora de contar historias. O sea que dirías sí. Sí, pero totalmente. Diría sí a esa oportunidad, sí, porque era lo que quería hacer. Cuando lo soñabas, ¿dónde estabas? Ya estábamos en Brasil, estábamos, era 2013 en Brasil. ¿Tenías estudios universitarios? Sí, tenía estudios universitarios. Yo había pasado de Argentina por otros universos. Primero había estudiado publicidad. Fui a Perú con mi compañera, vivimos en Perú. Ella realizaba notas como corresponsal desde Perú para Brasil de Fato, que es otro medio aquí de Brasil, de nuestro campo también. Yo trabajaba en una agencia de publicidad y ya veníamos haciendo notas también en paralelo con eso. Y la agencia de publicidad para mí ya dije en un momento, no, esto no puede avanzar más. No voy a vender más detergentes. Exactamente, no, quería hacer comunicación para otra cosa, no para vender. Y bueno, dije, ahí ya nos centramos directamente en eso, en contar historias, hacer noticias, hacer cosas por las que trabajar para algo en lo que nosotros creíamos.
y bueno, y salió súper bien. Estamos felices. Aplausos para ustedes. Si viene la guitarra y unos acordes para el final, yo estaría más que feliz. Así como estamos compartiendo la felicidad en este momento y decimos Nacho Lemus es Telesur, porque no es poca cosa, porque nos tomamos el ratito para compartir y festejar en los 20 y porque tenemos más carrete para dar, Nachito. Voy a dejarte con un saludo muy especial para los dos, que ese niño transhumante que tenés encima siempre se mantenga así en movimiento vital, porque sabemos que si viene de tu parte va a venir con la mochila cargada de historias. Así que felices 20, compañero. Felices 20 para vos también, Marce. Te voy a dejar una canción entonces ahí para despedirnos. Y estamos juntos a la distancia, cada vez más lejos. Cuanto más lejos, más juntos estamos. Ay, qué divino. Quiero cortina musical, así voy preparando el cierre, ¿te parece? Perfecto, vamos. Hay cosas que pasan detrás de cámara, detrás de una noticia, que a veces en el run run, en la corrida diaria, se pierde. Pero este equipo, a través de Voces del Sur, decidió contarles un poquito más de cómo lo hace, de cómo lo vive, de cómo se prepara para una gran cobertura o para un hecho chiquito, cotidiano, que es abrirle la ventana comunicacional a alguien que no tiene voz. Con esta emoción y con esta alegría los dejo. En breve, un nuevo capítulo. Nachito, todo tuyo. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. De la espina del rosal traeré las cosas más bellas. Tendré lista la corona pa' cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me correspondes, te sojo un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.